¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Enrique Chávez. Bienvenidos a esta nueva semana en Cara a Cara. Por supuesto, vamos a tocar más adelante las convulsiones políticas que vive nuestro país, pero tenemos, por supuesto, urgencias que van más allá de esta situación, y una de ellas, probablemente de las más desafiantes, es el regreso de nuestros niños y niñas a las clases presenciales en el colegio. El Banco Mundial, UNICEF y UNESCO han pedido vía comunicado apoyar los esfuerzos para este retorno a clases. Saludan, ¿no?, o reiteran el saludo a la decisión del gobierno por este lado tras casi 700 días, ¿no?, sin clases presenciales, pero hacen una serie de importantes advertencias sobre lo que se debe hacer para que este proceso llegue finalmente a buen puerto. Entonces estamos ya bastante rezagados y evidentemente son voces que tienen que ser escuchadas con mucha atención. Vamos a saludar a Jaime Saavedra, director global de Educación del Banco Mundial y exministro, por supuesto, de Educación, para hablar de esta materia. ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, se hacen una serie de advertencias muy importantes con respecto, porque claro, además también se saluda el avance en la vacunación, pero tocan puntos que hay que tomar muy en cuenta, que no sabemos si se están tomando en cuenta del todo. Nosotros hemos podido conversar en un par de ocasiones, hemos tenido buenas charlas con el ministro de Educación, con el ministro Serna, que se ve, digamos, muy dedicado y comprometido a esta tarea. Pero, por ejemplo, ustedes dicen, oigan, para empezar, la cantidad de alumnos, ¿no?, en el sector público, el traslado que se ha dado, estamos hablando de cientos de miles en realidad, y esto también tiene que estar preparado. O sea, estamos hablando de un operativo amplio, complejo, y ojalá pues que se estén tomando todos estos puntos para el retorno a clases. ¿Qué nos puede adelantar al respecto de lo que han sido sobre todo experiencias, ¿no?, en otros países? ¿Qué es lo que el Perú debería aprender en estas circunstancias tan difíciles? Mira, Enrique, el primer punto es asegurarse que todos los chicos regresen a la escuela, ¿no? Después tenemos que conversar acerca de qué hacer dentro de la escuela, pero el primer punto es asegurar que no haya una deserción importante del sistema escolar. Preocupa usualmente en muchos países los chicos en secundaria, en donde sí se ha visto en algunos sistemas que ya han abierto, ¿no?, que muchos chicos no regresan. Entonces hay que hacer un esfuerzo consciente, masivo y muy intenso por parte de las escuelas de saber quiénes son los chicos que tendrían que estar regresando al sistema, y si no está regresando, es hacer un esfuerzo consciente de ubicar chico por chico y asegurarse de que regrese al colegio. Ese es el primer paso, ¿no? No solamente es el tema de que efectivamente hay chicos de escuelas privadas que pueden estar ahora matriculándose en escuelas públicas, pero lo más importante es asegurarse que todos estén de vuelta, ¿no? Eso es algo que no va a pasar automático, no es un tema de que abro las escuelas y entonces ya todos los chicos van a regresar. Ese no es el caso, ¿no? Entonces sí, el primer paso es asegurarse que todos los chicos regresen al colegio, ¿no? De hecho, en el texto publicado, se estima que 700.000 escolares ya habían dejado la escuela o han estado en riesgo de hacerlo. Aquí hay un trabajo muy fino, porque claro, como señala, hay también un papel importante que las propias escuelas tienen que cumplir, porque son las que tienen la vinculación directa con el alumno. Este es un trabajo, digamos, un tanto vecinal, ¿no? O sea, de poder hacer esa suerte de seguimiento para poder, en fin, convencer o persuadir a quien haya de hacerlo, incluyendo a los padres de familia, ¿no? Incluyendo a los padres de familia. En verdad es un trabajo a dos niveles. Por un lado, tiene que haber una campaña comunicacional muy intensa a todo nivel y en todo el país, en los cuales se explica a los padres por qué es importantísimo que los chicos regresen. Y es una campaña que tiene que estar dirigida simultáneamente a los padres de familia, por un lado, y a los mismos chicos, ¿no? Que los chicos vean el valor de la escuela, cosa que después de 2 años completamente desconectados del sistema escolar, muchos chicos pueden decir, bueno, yo ya estoy trabajando, estoy haciendo algún trabajo pequeño, ya no quiero regresar, ¿para qué voy a regresar? Entonces hay mucho de trabajo de convencimiento a los chicos y por otro lado de convencimiento a los padres, ¿no?, de lo urgente que es que los chicos regresen a la escuela. Y al mismo tiempo, pues ese trabajo comunicacional, al mismo tiempo las escuelas tienen que estar preocupadas, como tú dices, ¿no?, desde un punto de vista más ya a nivel de la comunidad,
¿no? De asegurarse que todos los chicos, ¿no? Regresen, ¿no? Y saber si este chico no está regresando, bueno, es porque de repente ya si se mudó y ya está en otra localidad, bueno, ok, entonces hay que saberlo, ¿no? Para estar seguros de que todo el mundo regrese, ¿no? Con las conversaciones que hemos tenido con el ministro de Educación, él ha destacado un punto que usted siempre repetía, que es el tema del empoderamiento de los directores para una situación como esta, que es particularmente importante. ¿Cuál es el rol del director, sobre todo quedándonos en este punto que usted subraya? Antes de pensar en el resto, tenemos que traer a todos los alumnos de regreso a clases. Mira, justamente en estos momentos en los cuales hay tanta desinformación, tanta información equivocada que uno encuentra, digamos, en los medios, en las redes, ¿no? Estos son justamente los momentos en los cuales el liderazgo es clave, ¿no? El liderazgo a todo nivel, ¿no? Desde el ministro a las autoridades locales y lo más importante, el liderazgo de los directores, ¿no? Que son los que tienen que asegurarse que toda la comunidad educativa, padres de familia, los maestros, y los chicos, digamos, ya estén focalizados en lo que uno tiene que pensar en estos momentos casi como una cruzada, ¿no? Como una cruzada para asegurarnos que todos regresen a la escuela y luego que todos regresen a la escuela, una cruzada en la cual le ofrezcamos a los chicos ese estímulo que necesitan hoy día luego de este periodo tan largo y extraordinario realmente, ¿no? De haber estado fuera de las escuelas, ¿no? Pero justamente lo que tú estás diciendo es importantísimo, el liderazgo de los directores, que siempre es crucial, ¿no? El espíritu de la escuela depende del director, ¿no? A veces uno entra a una escuela y uno respira un ambiente distinto si tienes un profesor que realmente trabaja con sus maestros, ¿no? Con el objetivo de asegurarse el bienestar de los chicos. Y a veces uno va a una escuela y no ve ese espíritu, y muchísimo de eso depende del director. En estas circunstancias, ese liderazgo del director es inclusive mucho más importante de lo que normalmente es. Ahora, usted ha advertido también vía tweet de ojo, ok, el primer paso va a ser ese, va a ser un primer paso además largo, ¿no? El de lograr que la mayoría de alumnos vuelvan a los salones, pero usted ha advertido de ojo, tenemos muy poca información sobre qué ha pasado con para ponerlo en términos sencillos, la alfabetización y los aprendizajes en este tiempo. Chicos. ¿Qué tan duro ha sido el impacto? Y en todo caso, Sí. ¿cómo se debería producir esa data lo antes posible? Para el caso del Perú, me Sí, imagino yo, estamos pues efectivamente rezagados ahí, ¿no? Tenemos poca sí. información a la mano. Sí, mira, lamentablemente son pocos los países en el mundo en los cuales tenemos ya buena información acerca de qué ha pasado con los aprendizajes de los chicos luego de este periodo de cierre de escuelas. Aún sabiendo que todos los países han hecho algún intento de aprendizaje remoto, ¿no? Como se hizo en Perú con Aprendo en Casa, ¿no? En todos los países ha habido el intento, ¿no? Pero en todos los países se ha mostrado de que obviamente nunca ningún tipo de educación remota, inclusive la educación remota de mejor calidad, reemplaza a la educación presencial. Y por lo tanto hay que medir en dónde están nuestros chicos, ¿no? Cuántos que han perdido, cuánto aprendizaje se han olvidado y cuánto aprendizaje simplemente han dejado de adquirir, cuántas competencias no han obtenido simplemente porque no han estado expuestos al estímulo educativo. Entonces, es crucial saber dónde estamos, ¿no? Es crucial saber si es que son malas noticias, porque los aprendizajes de los chicos obviamente no van a estar donde deben estar. Hay que saber cuál es la magnitud de esa pérdida. Ya sabemos, o sea, nosotros hemos estado haciendo simulaciones acerca de cuáles son las pérdidas posibles de aprendizajes, pero ya tenemos data para algunos países, ¿no? En India, en Sudáfrica, en Brasil, ¿no? Más cerca digamos, de nosotros, ya tenemos data real, ¿no? De cuánto se ha perdido, ¿no? Y lamentablemente se ha perdido casi el equivalente de la extensión de los cierres escolares, ¿no? En India, por ejemplo, tenemos que mediciones que se han hecho un año después del cierre de escuelas han mostrado que efectivamente los chicos han perdido casi el equivalente de un año entero, ¿no? de aprendizajes. Entonces, Y eso está en siendo así. países que han tenido mejor estímulo, las pérdidas son un poco menores. Y también encontramos que las pérdidas en aquellos países en los cuales ya hay data, es que las pérdidas son mayores para los chicos de estratos más bajos Sin duda. y las pérdidas además son mayores para los chicos más de los menores grados, ¿no? Son mucho más grandes para los chicos de primaria que para los chicos de secundaria. Pero eso hay que saberlo. Y en el Perú tenemos que tener esa información, por un lado a nivel agregado,
a nivel de cuánto ha perdido el Perú, cuánto se ha perdido en cada región, cuánto se ha perdido en cada provincia. Pero por otro lado, necesitamos evaluaciones formativas permanentes, de tal manera que el profesor sepa en qué nivel está cada uno de sus chicos. Porque la experiencia que cada chico ha tenido dentro de una misma aula, la experiencia que cada chico ha tenido ha sido muy distinta, porque las condiciones en su hogar, en sus hogares han sido distintas. Y por lo tanto el profesor tiene que saber qué estímulo le tiene que dar a cada chico. Y la única manera de saber eso es midiendo, sabiendo dónde están los aprendizajes de los chicos, ¿no? Entonces, ese es un primer paso, ¿no? El saber dónde estamos, ¿no? El saber cuánto hemos perdido. Y luego de eso es que ya entonces se pueden, o simultáneamente, es diseñar las actividades, ¿no? Y las intervenciones que se necesitan para que ya dentro del aula y en la escuela se le pueda dar a cada uno de los chicos el estímulo que cada uno de ellos necesita. Si ese patrón se repite en el Perú, entonces la brecha va a ser casi de 2 años, pongamos. O sea, Sí. no iremos viendo exactamente Sí. la data, pero aquí lo crucial es ver cómo esa brecha se va a cerrar. Esto, usted está refiriéndose, por supuesto, al trabajo que va a tener que hacer cada docente, en realidad, con esa información en mano, pero, digamos, el enfoque estratégico va a tener que venir de arriba. Me imagino, Sí. ¿no?, que los países que usted menciona ya, o sea, trazan políticas educativas con miras a cerrar esa brecha. Estamos finalmente en una emergencia sin precedentes, ¿no? Sí, sí, mira, en esta cruzada, como te digo, que tiene que organizarse, ¿no? Los países están escogiendo distintas intervenciones a partir de un menú de política, ¿no? Que viene desde priorizar el currículum, ¿no? En muchos currículos de nuestros países hay 8, 9 materias y bueno, no se puede cubrir todo, ¿no? Se va a tener que priorizar los aprendizajes fundamentales. En la primaria habría que priorizar, ¿no? La lectura y matemáticas básicas y el apoyo socioemocional a los chicos. Eso es lo que hay que priorizar, ¿no? Tenemos que asegurarnos una priorización del currículum y asegurarnos que los aprendizajes fundamentales se logren. Tenemos, por otro lado, que ver cuáles son las metodologías que los profesores van a poder seguir para poder agrupar a los chicos, y hay muchas maneras de hacerlo, agrupar a los chicos de acuerdo a su nivel de aprendizaje. En otros países está, además de eso, trabajando con sesiones de aprendizaje para darle a los maestros, de tal manera que los maestros sepan qué le pueden enseñar a los chicos de acuerdo al nivel en que están. Acuérdate que un maestro va a recibir un chico de 5º grado, pero ese chico de 5º grado no va a poder utilizar el libro de texto de 5º grado, porque sus competencias están a nivel de 3º o de 2º. Entonces va a tener que hacer una combinación de los aprendizajes que tienen que primero formarse, los aprendizajes básicos, y ir construyendo sobre eso. No puede uno ir al chico de 5º grado con el texto de 5º grado luego que el chico ha estado 2 años afuera, ¿no? Entonces hay que adaptarse al nivel en el cual está. Otros países están utilizando programas de tutoría, otros países están utilizando programas de aprendizaje remedial, ¿no? Con horas adicionales en las tardes. Otros países están utilizando traer chicos de secundaria o de universidad, digamos, para que trabajen apoyando a los profesores con clases adicionales, como programas de voluntariado, en algunos casos masivos, ¿no? Entonces, es un conjunto de intervenciones que son complejas y que, como tú dices, por un lado hay una labor desde el punto de vista de guía, ¿no? Por parte del ministerio, en términos de, bueno, qué partes del currículum hay que priorizar. Por otro lado, qué tipo de apoyo hay que darle a los maestros, ¿no? Para que puedan hacer ellos esta priorización dentro del aula. ¿Cómo pueden ayudarse los maestros que van a tener que enfrentar el apoyar de manera socioemocional a chicos que han estado viviendo experiencias bastante complicadas durante los últimos 2 años? ¿No? Siempre hay chicos que requieren mayor apoyo emocional que otros, pero eso va a ser mucho mayor. Nosotros estamos viendo de lo que era normalmente. Nosotros estamos viendo en muchos países que las tasas de ansiedad, las tasas de depresión son mucho mayores en este momento de lo que normalmente son, ¿no? Siempre se encuentra eso en algunos chicos en cualquier aula, pero ahora eso es mucho más grave. Entonces eso es una carga muy grande para el maestro. Entonces, por lo tanto, se le tiene que apoyar al maestro con una capacitación para que pueda enfrentar esos problemas al tiempo que ya está en el aula, ¿no? Esa es una complicación, porque también muchos países han estado invirtiendo ya en apoyar a sus profesores, inclusive antes de regresar al aula, ¿no? Pero lamentablemente otros países no han hecho eso. Entonces eso se va a tener que hacer al mismo tiempo que ya tienes a los chicos en el aula. Es muy complejo.
Pero es lo que toca, ¿no? Muy complejo, efectivamente. Nos queda un minutito, pero quería de todas maneras pedirle su opinión, si usted comparte la preocupación sobre el destino de la calidad superior con esta nueva ley, este ajuste, esta modificación al Consejo Directivo de SUNEDU, que entiendo yo traería otras consecuencias. Según la propia institución ya lo estaba alertando hoy, quedarían, por ejemplo, ahora mismo bloqueadas todo lo que tiene que ver con la supervisión de las carreras de medicina. O sea, se recortan realmente atribuciones y esto es muy preocupante. ¿Usted comparte esa visión pesimista de lo que podría pasar finalmente si es que se termina aprobando esta ley? Bueno, lamentablemente sí, ¿no? Lamentablemente las cosas que se han estado discutiendo son un retroceso bastante grave en una política que ya es una política de Estado, ¿no? Y que estaba orientada a mejorar la calidad de las universidades con un esquema regulatorio, ¿no? En el cual se aseguraba, ¿no? Que se verificaba la calidad de las instituciones para que pudieran seguir operando. Y esto es mucho más difícil si es que no tienes un consejo directivo como el que estaba conformado ahora, conformado por concurso público, ¿no? Y con profesionales, digamos, que simplemente estaban preocupados exclusivamente en el bienestar de los jóvenes. Entonces, esto de decir, bueno, no, yo quiero tener a la opinión de las universidades adentro, a la opinión del regulado adentro, entonces eso contamina muchísimo una discusión que tiene que estar centrada en el bienestar de los jóvenes, ¿no? Y en apoyar a las universidades, obviamente, ¿no? En el trabajo que está haciendo, pero siempre con el objetivo de qué es lo mejor en términos de la formación de estos jóvenes como profesionales y ciudadanos. Entonces, en ese sentido, realmente lo que estamos viendo en términos de propuestas no apuntan, ¿no? A una mejora de la calidad universitaria y es más bien un retroceso que esperemos, ¿no? Que se corrija, ¿no? Y que sigamos trabajando todos juntos en beneficio de los jóvenes peruanos. Hay tiempo, efectivamente, ojalá, ¿no? Se dé de alguna manera este pensarlo bien, ¿no? Esta segunda mirada, ese tiene que ser, ¿no? Y ese tiene que ser, Enrique, ¿no? La manera como uno piensa cualquier cambio de política, ¿no? Tanto desde el punto de vista del Congreso como desde el punto de vista del Ejecutivo, es pensar, este cambio que estoy haciendo, ¿va a implicar que el bienestar de los jóvenes va a ser mayor o no? Ese es el punto central, ¿no? Si pasa esa prueba, si un cambio regulatorio, si un cambio en la ley pasa esa prueba, esto va a ser mejor para los jóvenes, no mejor para los catedráticos, no mejor para los operadores de las universidades, no, va a ser mejor para los jóvenes. Si esto va a ser mejor para los jóvenes, entonces está en la dirección correcta. Y si no, yo creo que hay que repensarlo mucho. Bien, muchas gracias, Jaime Saavedra. Ojalá el sentido común vaya de alguna manera reinstalándose en este debate. Gracias, Jaime, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos, por supuesto, a darle una mirada a la situación política. El Congreso acaba de emitir un comunicado bastante crítico del Ejecutivo. Más temprano escuchamos las opiniones centradas completamente en ese tema, ¿no? El gabinete. Tanto así que no se permitieron preguntas de índole distinta. Y bueno, vamos a analizar la situación con 3 parlamentarios. Volvemos. Volvemos con más para ustedes aquí en Cara a Cara y le damos las buenas noches a Darwin Espinosa, congresista de la bancada de Acción Popular. ¿Cómo está, congresista? Gracias por estar con nosotros. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, usted ha dicho, si se va Pedro Castillo, nos vamos todos. Esa es una interpretación que parecen no compartir algunos parlamentarios, entre ellos la presidenta del Congreso, que la semana pasada había declarado, la señora Alba, se sumaba, ¿no? a esta interpretación constitucional bastante flexible, ¿no? Por la cual, vamos a hacerla corta, ¿no? Por la cual básicamente si se llega a vacar o renunciar presidente y la vicepresidenta, el Congreso no tendría por qué cerrar. El Congreso seguiría a culminar el mandato y se harían unas elecciones solamente para reemplazar al presidente. ¿Usted entonces no cree que esto sea posible de alguna manera?
Yo no creo que eso sea posible, Enrique, porque es una posición muy cómoda. Es decir, no me gusta el presidente, no me gusta el gobierno, que me pongo de acuerdo con los grupos de oposición y me tumbo todo un gobierno para luego elegir lo que no me gustaba. Pero a ver, hay que consultarle a la población si es que está conforme con los congresistas que tiene, por ejemplo. Ahora, nosotros no somos ni juez ni verdugo para poder decir, este gobierno no me gusta, me lo bajo, este gobierno sí me gusta y me lo mantengo. Yo creo que nuestra labor de fiscalización y de legislativa creo que va más allá. Creo que no es el momento de ahondar la crisis política que ha caracterizado todos estos 7 meses que estamos ya en gestión. Yo creo que lo que más ha llamado la atención son los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo que cualquier obra o cualquier proyecto que se haya promulgado. Interesante. Ahora, le traslado la pregunta desde la perspectiva de un medio internacional como el Financial Times, que dice el Perú no aguanta 4 años y medio más de esta inestabilidad. Eso es lo que señala el medio, ¿no? En su línea editorial. Y usted lo que me está diciendo es que entonces sí, tendríamos que continuar más o menos en esta situación. No, lo que yo creo que es necesario que las fuerzas políticas que están tramando o que están pensando en una vacancia presidencial cambien la agenda y comiencen a trabajar en base a las propuestas que han tenido en su plan de trabajo o su plan de gobierno, en las propuestas que han hecho en campaña para poder fortalecer el sistema democrático y también para hacer una oposición constructiva. Basta ya, parece que no se ha aprendido del pasado inmediato en el cual teníamos un Congreso que obstruía o que se oponía a todo lo que un Ejecutivo realizaba. Entonces yo creo que es necesario que todos tengamos una madurez política y pongamos nuestros buenos oficios y el hombro para poder salir adelante, porque lo que vemos son enfrentamientos constantes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Obviamente, el país, ningún otro país va a aguantar 5 años de crisis política y de enfrentamiento. Ya sabemos qué pasó en el gobierno anterior y seguramente podría pasar lo mismo con cierre de Congreso o con vacancias presidenciales en este gobierno. Sí, está el caso Merino de Lama, que es un antecedente directo. Usted se refiere a las bancadas que están urdiendo una vacancia. Acción Popular, ¿dónde está ahí? Porque ustedes tienen la presidencia del Congreso y hasta ahora lo que vemos es a la señora Alba, digamos, entusiasmada con la idea. Bueno, nosotros como bancada somos más, o tenemos opiniones diferentes entre nosotros, pero siempre hemos decidido en mayoría. Y muestra está de que a este gobierno se le ha otorgado 3 cuestiones de confianza, o cuestiones de confianza, para que pueda fortalecer su gabinete. Ahora, entonces, sí, yo creo que Acción Popular se ha mostrado siempre al centro de del Congreso y escuchando, digamos, al gobierno y dándole la posibilidad de que pueda derrumbar sus objetivos. Ahora, algo complicado hay, ¿no? Cuando tienes a una presidenta del Congreso y un eventual proceso de vacancia la terminaría beneficiando a ella, ¿no? Me refería al caso Merino de Lama porque ya sabemos cómo terminó. Es decir, cuando la población o la ciudadanía de todas maneras observa un apetito de poder, ¿no?, muy grande, más allá de la performance del propio Ejecutivo, por supuesto que puede ser muy criticable, la reacción de la calle puede ser complicada. Yo recordaba el caso de Paniagua. Claro, Paniagua emerge además como opción de recambio luego de que se consuman los hechos, ¿no? Con la renuncia de Fujimori, su posterior vacancia, y se busca a un personaje que podría generar algún tipo de consenso. Ese no es el caso de la señora Alba, ¿no? Claro, porque yo estimo mucho a mi correligionaria, pero creo que ella, como presidenta del Congreso, debería mantener una neutralidad y no opinar al respecto, porque como tú lo has dicho, podría verse como que ella está propiciando una vacancia para verse beneficiada. Y eso no es el caso. Yo conozco a Maricano y no creo que ella esté buscando eso, ¿no? Pero por eso es que yo soy bastante tajante. Digo, ya, si se va el presidente y se va la vicepresidenta, entonces ¿qué nos queda? ¿Nosotros asumir? No, el pueblo no nos eligió para asumir
digamos, el Ejecutivo, una presidencia. Así es, el pueblo nos ha elegido para fiscalizar un gobierno. ¿Qué gobierno? El de Pedro Castillo y de la señora Dina Boluarte. Si no están, digamos, los que van a ser fiscalizados, aquí no les vamos a fiscalizar, no tenemos nada que hacer ya. Que se convoquen unas elecciones generales y que sea el pueblo quien elija nuevamente quién nos representa, en el Ejecutivo o en el Legislativo. Tratar de interpretar de forma diferente a ello, creo que yo es acomodar las reglas para limpiar el camino de uno y entorpecer el otro. Yo creo que lo mejor y lo más sensato que debemos hacer los políticos y todas las clases políticas en general es llamar a la calma, tranquilidad y tratar de, digamos, bajar las revoluciones a estos enfrentamientos. De nada hace y tener a un premier como el que ahora tenemos, que también se va y pecha el Congreso, caramba, ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo que es momento de que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tiendan puentes y nos sentemos a conversar en base a nuestras coincidencias, comencemos a trabajar por el país. El país no aguanta más esta crisis política, es menos los peruanos. Una de esas coincidencias es, digamos, la designación del ministro de Salud, del señor Condori. ¿Es algo que para ustedes puede digamos, continuar? Porque hoy el presidente Castillo ha dicho básicamente que el señor va a seguir en el cargo, o al menos así se entiende, ¿no? Cuando dice que va a visitar cada posta con él y que es un hombre que viene de la chacra, que sabe lo que es la necesidad. O sea, no ha valorado que el cambio de ministro sea justificado, claramente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, casos como el ministro de Salud, yo creo que se puede conversar con el Ejecutivo para que pueda pensar en unos recambios. Y no porque el señor venga de la chacra o no. Yo creo que el señor no se encuentra capacitado para estar en ese cargo. Pero eso no lo puedo hacer de forma, digamos, confrontacional, porque más fácil para nosotros sería sentarnos, hacerle ver al Ejecutivo que ha cometido un error, que quizás el señor puede ser director de salud de cualquier, digamos, dirección regional, pero no ministro, ¿no? Que para ser ministro tiene que tener cierta experiencia, por decirlo así. No podemos poner un curandero, y no lo digo por el ministro, sino como un curandero como ministro, ¿no? De lo que fuese, a un pescador o no sé, alguien que no tiene, digamos, el suficiente conocimiento técnico del sector, ¿no? Digamos, la idea es que quien llega a ese sector o a cualquiera de los ministerios sea para aportar más, no para aprender. Bien. Bien, gracias Darwin Espinosa, congresista de la bancada de Acción Popular, por acompañarnos esta noche. Vamos a seguir recorriendo nuestro espectro político y vamos a darle la bienvenida a Elías Varas, vocero alterno de la bancada de Perú Libre. ¿Cómo está, congresista Varas? Hola Enrique, muy buenas noches. Acá preocupado por incertidumbre, pero bueno, todo vamos a conseguir dentro de ello el equilibrio necesario para poder darle una seguridad y una estabilidad a nuestro país, ¿no? ¿Cómo se consigue ese equilibrio tomando en cuenta lo que hemos escuchado ahora de la conferencia de prensa capitaneada por el primer ministro Aníbal Torres, en la cual ha señalado que no pretenden presentar, digamos, demandas de infracción constitucional contra quienes impulsen la vacancia? Sin embargo, creo que ya Margot Palacios me parece que ya presentó unas, pero que desde el Ejecutivo no va a haber esto, pero están advirtiendo desde su perspectiva que un proceso semejante sería inconstitucional y que incluso esto sería denunciado más allá de nuestras fronteras, como lo dejó entrever el canciller César Landa. Y de otro lado, ahora en las últimas horas, me parece que es la mesa directiva del Congreso, emite este comunicado señalando que lo que está haciendo el Ejecutivo es una campaña permanente de desprestigio contra el Parlamento y señalan pues, que han dado 3 cuestiones de confianza, que efectivamente si ha habido interpelaciones es por la calidad de los ministros y que en todo caso solo se ha censurado a uno, al señor Gallardo, en educación. ¿Cómo en estas circunstancias se consigue o se llega al equilibrio al que usted alude? Bueno, dentro de esta respuesta que se tiene, lamentablemente siempre hay una acción y hay una reacción. En definitiva, lo que ha provocado la actitud y el actuar del Congreso a la fecha es justamente lo que estamos consiguiendo, un enfrentamiento. Desde un inicio el Congreso no atiende las demandas o las necesidades de nuestros ciudadanos en común.
Nosotros llegamos desde provincias, del interior de la patria, justamente con el ánimo de querer devolverle esa dignidad a nuestro pueblo mediante la educación de calidad, la salud de calidad y la seguridad alimentaria en sus fuentes principales, el sector pesquero y el sector agrícola. Pero cuando llegamos acá encontramos todo un amarre a nivel de comisiones, a nivel de este reglamento del Congreso, que estoy seguro que no va a dejar que así vengan otros congresistas, porque está todo esto burocrático, burocratizado, y eso hace de que lamentablemente no se atiendan los proyectos de ley que casi se han presentado a la fecha más de 1844 por cada comisiones, porque los congresistas trabajamos. Pero sí hay congresistas, y hay que señalarlo, de la extrema derecha, que hay que preguntarle cuántos proyectos de leyes que atiendan las necesidades del pueblo tienen. Probablemente tengan muy pocos o ninguno. En ese sentido, la polarización se ha dado desde que se estableció este gobierno, porque el Congreso no ha tenido una agenda realmente de atención a las necesidades, siendo un Congreso del Bicentenario. En ese sentido, esa agenda paralela de querer justamente hostilizar al gobierno de manera permanente mediante modificaciones a la Constitución o a los reglamentos, ha hecho que lleguemos acá. Pero, por ejemplo, no he encontrado en este fin de semana en ningún noticiero sobre las investigaciones de esa reunión que se ha dado en ese Hotel Casa Andina. Y es lamentable, digo, la actitud de la prensa, ¿no? Al no tener unas denuncias y tratar los casos, así como el de Zarratea, que se trate el caso de la Casa Andina. Ahora, Por eso yo ¿cuál es Sí, por supuesto acá tocamos todos esos casos, pero ¿cuál es la objeción con respecto a la reunión de Casa Andina exactamente? Es decir, porque digamos, pongámonos desde la otra perspectiva, de vacancias se está hablando en todas partes, ¿no? O sea, de esa posibilidad, en los pasillos del Congreso, me imagino. ¿Cuál es la diferencia que hace esta reunión, como se señala? Para cambiar un artículo 117 tienes que tener los votos. Y no creo que los que estaban sentados ahí ni siquiera lo consiguieran. ¿Cuál es exactamente el cuestionamiento a ese encuentro de congresistas? A ver, imagínese usted que Pedro Castillo, el presidente de la República, se hubiera unido con los congresistas de Perú Libre, justamente, y dentro de la elucubración hubieran pensado de que es para cerrar el Congreso. ¿Ustedes creen que la actitud hubiera sido la misma? No. Acá hay un acto de conspiración. Un hotel de Casa Andina, es cierto, es un centro de esparcimiento de interés público. Esto era una especie de seminario, ojo, ¿ah? Era un evento, digamos, convocado de manera abierta, a eso me refiero. Claro, pero acá hay que entender, si nos vamos a la ONG, a la Friedrich Naumann, quien financia en este tipo de actividades, vemos que de alguna manera ya tiene dentro del proceso que hemos ido investigando, ya hay un pedido por parte de Fuerza Popular para que dé un apoyo en la segunda vuelta en el proceso electoral. Entonces, todo este tipo de cosas o hechos tienen que estar a la luz, como se dice, de las investigaciones y actuarse con la transparencia que corresponda. ¿No? En ese sentido, acá hay una estrategia de manera permanente. Durante el proceso electoral se mencionó permanentemente a Pedro Castillo ligándolo con el terrorismo. Luego Pedro Castillo juramenta y accede, se proclama presidente, comienzan a ligarlo con el tema del fraude electoral. Luego la estrategia continúa. Pedro Castillo, corrupción. Entonces, si es corrupción, todos luchamos contra la corrupción y los entes o los fueros que correspondan durante el debido proceso actuarán. Pero ahora viene la otra parte, tratar de legitimar a un presidente de la República. Yo creo que quienes somos demócratas tenemos que denunciar, gracias al artículo 102 de esta Constitución, donde dice que tenemos que respetar nuestra Constitución, y el artículo 112, que dice exactamente que el presidente elegido, en este caso Pedro Castillo, el año 2021, tiene un periodo de gobierno de 5 años que culmina el 2026. Eso reza la Constitución del año 93, que tanto tenemos la obligación de defenderla. Cuénteme, congresista, sí, por favor, para que podamos hacer un diálogo, porque se nos acaba el tiempo. ¿No tiene nada que corregir el Ejecutivo? O sea, es decir, claro, un presidente está elegido por 5 años, de acuerdo, pero ¿por qué sacar al señor Ceballos y abrirse un frente de esta magnitud en el sector salud? Usted es especialista en tema de salud.
si mal no recuerdo. Creo que usted es ginecólogo, me parece. Efectivamente. Mire no se que me equivoca. acuerdo, mire que me acuerdo, y usted es ginecólogo de verdad y de los buenos. Entonces, ¿por qué abrirse ese frente? Entiendo su crítica por el otro lado, pero ¿no cree usted que el Ejecutivo tiene que ponerse las pilas a la hora de diseñar sus gabinetes para empezar? Mira, es cierto, Enrique. Mira, ese es uno de los trabajos que todos los congresistas debemos abocarnos. El artículo 122 de la Constitución le da el poder al presidente de elegir a su premier y el premier elegir a sus ministros. El artículo 124 le pide a los que son elegidos ministros realmente muy pocos requisitos, dentro de ellos tener más de 25 años y ser peruano y ejercer la ciudadanía. Fíjate, son tan pobres estos requisitos que necesitamos cambiarlos, porque necesitamos competencia técnica, técnico-moral, inclusive dentro de estos ministerios, porque es de alta responsabilidad. Pero lamentablemente así están hechas estas normas y le da pie a que lamentablemente hayan personajes que han sido denunciados en nuestra orden, que es el Colegio Médico, donde lamentablemente el señor no cumple la competencia técnica, pero sí legalmente está facultado. No, hay y el ningún presidente está muy conforme con esa designación, a eso voy. Usted que es del partido de gobierno tendría que hacer oír esa voz. No, bueno, acá el presidente no es que esté conforme, él lo ha dicho bien claro. Los ministros están en un permanente evaluación. Sí. Por ejemplo, el día de mañana se va a presentar el ministro de Salud en la Comisión de Salud, de las cuales soy miembro. Hay una serie de interrogantes ahí. Ahí veremos también parte de las capacidades que este señor ministro las tiene y en ese caso, pues, se tendría que cambiarlo en el plazo más inmediato si no reúne los requisitos o no hace el trabajo que corresponde hacer en este momento tan sensible del control de la pandemia. Porque la pandemia no ha terminado, doctor Varas. Gracias, congresista, por estar con nosotros como siempre esta noche. Vamos a hacer una pausa y regresamos en este paneo, en esta mirada múltiple con Susel Paredes, congresista del Partido Morado. El Partido Morado presentó hace algunos días unos proyectos de ley para modificar, ¿no?, la Constitución y permitir acusar al presidente durante su mandato. Esto giraba sobre todo en torno al artículo 117, que tiene limitantes muy claras. Esto evidentemente para diferenciar o evitar, en caso se diera, ¿no?, algo como un proceso de vacancia, que ya sabemos que es muy controversial, el tema de la incapacidad moral y por ahí. Entonces, ahora el Partido Morado ha anunciado que va a retirar estos proyectos como consecuencia, pues, de esta comentada reunión de congresistas en un hotel Miraflorino, y que entiendo, además, el Partido Morado señala que se estaban desnaturalizando sus propuestas. Yo lo que primero que le quería preguntar a Susel Paredes, a quien le doy las buenas noches, congresista del Partido Morado, es... Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Por qué retirar los proyectos como tal? A ver, más allá, por supuesto, de todo lo que se ha tejido en torno a esta famosa reunión, pues me imagino que hay grupos de congresistas que hablan permanentemente de la posibilidad de una vacancia, ¿no? Lo pueden hacer en el hotel o lo pueden hacer en los pasillos de Pasos Perdidos. Sí, pero lo que nosotros no queremos es que un proyecto que tiene buena voluntad, que apunta a que los gobernantes involucrados en corrupción y que tengan procesos por corrupción sean suspendidos. Inclusive tuvimos unas críticas señalando que era con nombre propio, pero yo creo que la corrupción no solo se apellida Castillo en el caso que sigan avanzando las investigaciones fiscales. Tenemos a PPK, al presidente Pedro Pablo Kuczynski, con arresto domiciliario. Están trayendo de Estados Unidos a Toledo. Fujimori está preso. Alan García decidió terminar con su vida. Entonces, y si seguimos avanzando en el siglo XX, a principios hemos tenido casos de corrupción. Es decir, nuestra historia republicana tiene muchísimos casos de corrupción.
Y claro, como hemos heredado este sistema presidencialista, se busca proteger al presidente, dejando solamente unas causales muy específicas para suspenderlo. Sin embargo, la realidad actual encontramos en esta realidad que el cáncer más destructor de nuestra república democrática, es la corrupción. Y desgraciadamente han sido los presidentes los protagonistas de los grandes actos de corrupción. Entonces, por eso el Partido Morado señalaba, bueno, entonces, que salgan también, que se les suspenda a los presidentes que tengan estas investigaciones, ¿no? Y cuando sean declarados inocentes o sean condenados, se actuará en consecuencia. Pero me decían a mí, pero con lo que duran los juicios en el Perú, o sea, si lo suspendes, ya sabes que no va a terminar su mandato. Sin embargo, siendo nuestra propuesta, una propuesta que mira al futuro, que mira lejos y que mira al pasado para no repetir los errores, no queremos que se preste a unos movimientos que nosotros por lo menos consideramos sospechosos. Usted declaró hace algunos días que había que encontrar una forma adecuada, jurídica, de sacar al presidente. Estoy citando más o menos lo que usted señaló. Así es. ¿Por qué? Porque ya no puede ser que o sea, entiendo que hay que... pero he hablado del presidente como la figura del presidente. Porque el presidente es intocable en un sistema presidencial. Exacto, no me refería a Castillo. O sea, la prueba está así. PPK preso, Vizcarra con proceso. O sea, ya no tengo que repetirlo, ¿no? Sí, de acuerdo, Susel, pero ahora se vive una crisis, ¿no? Creo que es una crisis clara, ¿no? Hoy el Financial Times lo ha subrayado, el Ejecutivo, por supuesto, se defiende y lo que señala es que el Congreso es el que le está poniendo piedras en el camino y que hay un sector que es golpista. El Congreso, acabamos de leer el comunicado esta noche de la mesa directiva. Y entonces acá en estas circunstancias, ¿cómo se sale de este entrampamiento? ¿Hay todavía, usted observa posibilidad de diálogo, de construcción? Usted acaba de insistir en un tema del cual hemos hablado en más de una ocasión, que es la censura del señor Silva, ¿no? Que usted el titular de Transportes y Comunicaciones. Pero no le dan, creo que no le dan mucha bola a eso en el Parlamento. No, porque, ¿sabe por qué? Porque mi hipótesis va teniendo fuerza cada día, un poco más de fuerza. Mi hipótesis es, como la plata está en el Ministerio de Transporte, para las carreteras, los caminos, los puentes, los alcaldes locales, provinciales y los gobernadores necesitan esas obras. ¿Quién le asigna el presupuesto para esas obras? Transporte. Entonces, si tú ves, como hemos visto en este reportaje de ayer en un medio de comunicación, donde hay más de 60 congresistas, o hay unos que han ido un montón de veces, 5 veces, 6 veces, ¿no? Y en algunos casos inclusive van acompañados de los propios alcaldes. Los alcaldes le dicen, no lo toques, porque ya quedamos en acuerdo con él. Así no se puede hacer política. Si los alcaldes están pensando solo en su puente, no en el país, y el ministro de Transporte está siendo de operador político del presidente para guardar una fidelidad en unos votos para no tener la vacancia, así no se hace república democrática. Estamos en el mundo de las negociaciones subalternas, donde yo te compro un voto por un puente. Mientras tanto, ¿la gente qué? Mientras tanto, nuestra democracia, ¿qué? 200 años de república y estamos negociando los votos. Ahora, entonces, yo insisto en el ministro de Transportes y Comunicaciones, porque es el ejemplo vivo de cómo se asalta el gobierno para intereses políticos subalternos, porque yo quiero que la gente me escuche y que sepa que hacer política es hermoso. Hacer política es una obligación de un buen ciudadano, de una buena ciudadana. Pero esto no es política. Esto es negociación sucia. ¿Cómo, bueno, tiene usted este caso que lo está desarrollando y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con las posibilidades de gobernabilidad del país?
cuál es la ruta que habría que tomar y en todo caso cuál es el trabajo que el Congreso puede hacer al respecto, porque bueno, el Ejecutivo responderá por lo que le toca, ¿no? Nuestra posición, no sé si me está escuchando. Escuchamos perfectamente. Nuestra posición, perfecto. Nosotros, los 3 congresistas morados, hemos presentado una carta al secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional para que ponga en acción todos los mecanismos posibles para lograr una salida política a este problema. Porque ahora el presidente está invocando una serie de hechos que más bien a mí me parecía, cuando oía al doctor Aníbal Torres, que además ha sido mi profesor en San Marcos, yo decía, va a terminar diciendo que va a presentar una demanda a la Comisión, una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dije, uy, ahorita esto va a pasar. Encima la Landa. Dije, esto ya está listo. Entonces, para defenderse del Congreso, ¿no? Yo ya la vi. Entonces, yo creo que aquí tenemos que, y el pueblo nos está gritando al Ejecutivo y al Legislativo, váyanse porque ninguno de los dos está a la altura del voto que les he brindado. Entonces yo creo que ahora necesitamos que el Acuerdo Nacional funcione, que llame a todas las fuerzas políticas y le encontremos una salida política, porque ¿sabes qué pasa cuando la salida solo es jurídica? Podría no tener legitimidad social. Claro. Y eso haría que sigamos convulsionados y polarizados. Entonces yo creo que el Acuerdo Nacional, yo espero que nos conteste la carta el doctor Max Hernández y señale y de una vez llame a todas las fuerzas políticas y a las fuerzas de la sociedad civil para ponernos de acuerdo en darle una salida política a esta crisis que ya va tomando notas estructurales. Interesante propuesta y vamos a hacerle el seguimiento del caso porque sí, efectivamente son las instituciones y si las instituciones tienen un espacio para el diálogo, las que tienen que sin duda expresarse ahora mismo. Esto va más allá de los confines de las bancadas y del Ejecutivo, qué duda cabe. Susel Paredes, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último. Los periodistas que nos dedicamos a los vaivenes de la política observamos a veces con algún rastro de envidia, ¿no?, a nuestras contrapartes deportivas, que por supuesto no siempre suelen ser mucho más alegres, ¿no? Tienen una materia prima, digamos, que tiene que ver pues con el compromiso, con la lucha siempre, con una mirada, ¿no?, optimista y por supuesto con mucha pasión. Pasión era lo que tenía mi amigo, colega Robert Malca, y ya lo acabamos de ver en estas imágenes, ¿no?, que ha ido compartiendo y en estos homenajes que han ido compartiendo TV Perú hace unos minutos, además docente, cantante, ¿no?, por supuesto melómano, empedernido y como yo decía, una especie de entertainer, ¿no? Era pues un todoterreno realmente Robert y entre esas razones pues son las que por las cuales nos duele tanto su partida tan temprana. Compartí personalmente con él varios años de trabajo en el Noticiero de la Mañana, cuando el noticiero además era todavía más largo, ¿no? Eran 3 horas y pico, y se tejió además una complicidad entre quienes estábamos ahí muy particular y muy bonita. Una excelente persona a la cual, por supuesto, ya extrañamos. Ahora mismo Lucho Trizano les va a traer ahí, está cantando con Fátima un vals. Lucho Trizano les va a traer, por supuesto, un homenaje, pero yo quería dedicarle estas palabras, este abrazo a mi gran amigo que bueno, como digo, nos ha dejado muy prematuramente y reiterar lo que ya hemos podido conversar también durante la mañana, la fortaleza para su familia en estos momentos difíciles. Gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Sigan con la programación deportiva, por supuesto, de TV Perú. Sigan con En Pared. Luis Trizano les trae todas las novedades y estoy seguro también que un significativo homenaje a nuestro amigo y colega. Buenas noches.